Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Es- tardes. Hola con todos. Esperamos estén muy bien. Vamos a dar un par de minutitos a que se puedan conectar algunas personas y eh, empezamos con este webinar. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio y bueno, si se van conectando personas, se irán sumando al grupo. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Macarena del Busto y junto con Víctor Bosleman, ambos de CPB Abogados, de manera conjunta, digamos, gracias a Colperú, vamos a dar este webinar sobre el oficial de datos personales, esta nueva exigencia regulatoria en Perú. Siguiente, por favor, gracias. El temario que vamos a ver en esta hora es sobre los aspectos generales de la protección de datos personales en el Perú, temas muy puntuales y rápidos, concepto, naturaleza y finalidad del oficial de datos personales dentro de nuestro sistema de cumplimiento, cuáles son los supuestos para su designación obligatoria, cuál es el perfil, los requisitos e idoneidad que tiene que tener esta figura, las principales funciones del oficial de datos personales, reglas prácticas sobre su designación, la autonomía, los límites de su rol y responsabilidades en la organización, y un par de casos o ejemplos prácticos para tener un poco más aterrizada esta figura. Siguiente. Punto primero, la introducción, aspectos generales sobre la protección de datos personales en Perú. Siguiente. ¿Qué son los datos personales? Es información que identifica o hace identificable a una persona, porque claro, si vamos a hablar del oficial de datos personales, estamos hablando de que esta figura va a ser aplicable en entornos donde se manejen datos personales. Esto es un repaso muy rápido. Sabemos que información que identifica o hace identificable a una persona
Podemos hablar desde datos básicos de identificación, como el DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, fotografía, placa vehicular. También podemos hablar de otros datos. Siguiente, por favor. Domicilio, correo electrónico y teléfono. También podemos hablar de preferencias de ubicación, dirección IP, ubicación, geolocalización, historial de compras, hábitos de consumo. También podemos hablar de ingresos o información económica, profesión o educación, estado civil, datos biométricos, reconocimiento facial, iris o retina, tecnología, o tecnología de lectura de huella digital o huella dactilar. Finalmente también podemos hablar de datos de salud, datos de ADN o datos genéticos, datos neuronales reconocidos en nuestra normativa o información médica. ¿Y a qué voy con toda esta diapositiva y con toda esta cantidad de datos personales? Que podemos ver la magnitud de datos personales que puede tratar una empresa y que por lo tanto la figura del oficial de datos personales, que vamos a ver más adelante, puede ser fácilmente aplicable a cualquier empresa por manejar cualquiera de estos datos personales. Siguiente. Entonces, como idea, nos llevamos que por esta gran cantidad y variedad de datos personales que pueden haber, todas las empresas básicamente tratan datos personales. Siguiente. Entendido el tratamiento de datos personales como cualquier tipo de operación o procedimiento que permita este uso o acceso de datos, ¿no? Recopilación, registro, organización, almacenamiento, modificación, transferencia, difusión, uso en general de datos personales. Siguiente. Y por otro lado, respecto a todo este tratamiento de datos personales, tenemos a una autoridad de datos personales en Perú que, como podemos ver, fiscaliza el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y podemos ver cómo ha ido creciendo toda esta fiscalización. Al año 2025, que es la última data que tenemos, 11.300.000, un poco menor respecto del año 2024, pero ha sido el año que más fiscalizaciones ha habido sobre el cumplimiento de la ley y el reglamento de protección de datos personales en nuestro país. Siguiente. Y obviamente el no cumplir devienen incumplimientos que quizás ya muchos conocen, y para aquellos que no, bueno, se los mostramos. Las infracciones leves, graves y muy graves que nos llevan al incumplimiento de todas las obligaciones respecto al tratamiento de datos personales que pueden realizar las empresas, y vemos que los montos no son menores, montos en infracciones leves que van desde 2.750 soles hasta 27.500 soles, hasta llegar a multas muy graves de 550.000 soles. Siguiente. Ahora, teniendo en claro, digamos, este marco normativo de crecimiento en sanción de multas, en fiscalización, de obligaciones de tratamiento y de manejo de datos personales, surge esta nueva figura de nuestro oficial de datos personales. Siguiente. Solo para hacer mención, tenemos antecedentes de esta figura, no es algo, si bien es algo nuevo a nivel de Perú, y nuevo entre comillas, lo voy a explicar un poquito más adelante, ya había esta obligatoriedad del DPO en otros países de América Latina, como en Europa. En otros países de América Latina, países como, bueno, Perú, por tomarnos de ejemplo, Brasil, Uruguay, México, Colombia, ya tenían esta obligatoriedad en el sector público, cuando había este tratamiento de datos personales, tener a este oficial de datos personales. Y para el sector privado se manejan criterios, que bueno, son algunos criterios que también ahora se incorporan estrictamente en nuestro reglamento, sobre el manejo de datos sensibles como un criterio determinante, si es que es el giro principal del negocio, o si hay grandes volúmenes de datos. Países como Uruguay, como Brasil, tienen contemplado esta incorporación de esta figura cuando se hace el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Y en Europa, para entidades públicas también, el Reglamento General de Protección de Datos Personales a nivel europeo regula que tiene que haber la incorporación de esta figura cuando el tratamiento lo realiza organismos públicos o autoridades públicas.
Y ya luego bajamos a un nivel ya de sector privado cuando hay esta supervisión periódica a gran escala o estas categorías de datos especiales, que son estos datos sensibles de alguna forma, que son giro principal del negocio y que sean a gran escala. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, digamos? A que hay esta tendencia global de no exigir el delegado oficial de datos personales a todas las empresas, sino a aquellas cuyo tratamiento representa un alto riesgo porque ya sea porque se tratan datos sensibles, porque se tratan datos de menores de edad, porque hay una vigilancia masiva, o porque estamos hablando de sector público, porque hay un consenso casi universal en que las entidades del Estado deben contar obligatoriamente con esta figura debido a la naturaleza que tiene el servicio público y la masividad de datos que pueden gestionar. Obviamente, normativas más modernas como Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo y el nuevo reglamento peruano que vamos a ver, ahora van a enfatizar que este oficial debe actuar con independencia técnica y debe reportar al más alto nivel jerárquico. Lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Como les comentaba previamente, la incorporación de esta figura ya a nivel público, nosotros ya lo teníamos desde la regulación de nuestro decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley de nuestro gobierno digital. Como pueden ver, ahí está el artículo 68.6 y habla de este oficial de datos personales, que es el rol responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales en su entidad. Tiene que ejercerlo el funcionario o el servidor público designado por esta autoridad administrativa y este es el enlace con la autoridad de datos personales. Entonces podemos observar que esto ya de alguna manera había sido regulado antes para el sector público, pero ahora con la modificación de nuestro reglamento de protección de datos personales, ya se regula en la normativa propia de datos personales esta figura. Siguiente, por favor. Y por eso vamos a hablar de nuestro marco normativo actual de protección de datos personales, específicamente de la figura del oficial. Tenemos la ley, nuestra ley de protección de datos personales. Nuestra ley no regula nada del oficial de datos personales. Siguiente, tenemos el reglamento, que sí, ahora sí tenemos la regulación de esa nueva figura, porque es el nuevo reglamento que fue aprobado a finales del 2024, entró en vigencia en marzo del 2025, entonces ya entró en vigencia esta figura relativamente nueva, pero no había mucha claridad sobre cuándo se debía incorporar o qué perfil debía de tener. Siguiente, por favor. Y por eso es que se emite esta resolución directoral, la 100-2025, que es una directiva que establece las disposiciones para la designación, desempeño y funciones del oficial de datos personales. Este fue un regalo de Año Nuevo, 31 de diciembre de 2025 fue emitida esta directiva y establece concretamente temas sobre la designación, el desempeño, como dice su propio nombre, las funciones. ¿Por qué? Porque tenía el objetivo de precisar el perfil que tiene que tener este oficial, las responsabilidades, la independencia y cuáles deben ser los criterios técnicos para su designación. Entonces, esto fortalece, digamos, el marco regulatorio ya especificado sobre su figura en el reglamento y reduce toda esta incertidumbre jurídica que había sobre la figura del oficial para que haya una gestión mucho más eficiente y segura sobre su aplicación. Y finalmente se emitió un documento, una cartilla de preguntas y respuestas, porque a pesar de haber tenido esta resolución directoral, quedaron algunas dudas. Se emitió esta cartilla en febrero de este año, entonces estamos hablando, la verdad, de temas muy recientes, sobre algunos puntos que no quedaban claros. Bueno, quizás sigan habiendo algunas dudas, pero bueno, es algo, la verdad, que muy nuevo y que creo que todos estamos en el camino de ir gestionándolo y llevándolo de la mejor forma. Siguiente, por favor. Supuestos de la designación obligatoria del oficial de datos personales. Creo que este ha sido uno de los temas
digamos, más complejos para saber cuándo tenemos que designar a este oficial. Y claro, nosotros vemos primero la regulación del reglamento de quién es esta persona que es designada por el responsable para verificar, asesorar e implementar el régimen jurídico y que va a ser la que va a ayudar a organizar, va a dar esta orientación y este refuerzo de cumplimiento normativo. Pero, siguiente, por favor, ya yendo a los supuestos de designación, cuando se tiene que designar, cuando el tratamiento lo realiza una entidad pública, lo hemos visto antes, que esto es cuando, o sea, esto, digamos, viene de este reglamento, de este decreto legislativo, entonces no es algo nuevo, y como les había mencionado, este primer caso es una exigencia que responde a que el Estado trata grandes datos, grandes cantidades de información de ciudadanos y por lo tanto necesita tener esta figura interna que apoye el cumplimiento de la normativa y funcione como este referente, este punto de contacto de datos personales. Segundo, como pueden ver, cuando la actividad principal del negocio implique tratar datos sensibles. Este supuesto está vinculado cuando hay este tratamiento de datos de actividad, cuando el tratamiento de datos es de las actividades principales o el giro del negocio implica este tratamiento de datos sensibles, que podemos entender datos de salud, datos biométricos, datos de ideología. ¿Por qué? Porque estos datos tienen una protección reforzada. ¿Por qué? Porque su uso indebido podría afectar intensamente esa esfera íntima, ¿no? Del titular de los datos personales. Por eso, cuando una organización como giro principal tiene el tratamiento de estos datos personales, el reglamento en general y nuestra normativa exige una estructura mucho más robusta de cumplimiento y aquí aparece, bajo esa misma lógica, el tener que designar al oficial de datos personales. Siguiente, por favor. Y el tercer supuesto es cuando se trata grandes volúmenes de datos personales, que de pronto este supuesto es el que nos puede haber llevado a más incertidumbre respecto a cuándo se considera que se está manejando grandes volúmenes de datos, porque claro, acá lo importante es, y es a lo que va orientado también nuestro reglamento, es que se adopta una lógica de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más amplio, más masivo sea un tratamiento de datos personales, va a ser potencialmente más lesivo este tratamiento. Entonces hay mayor necesidad de que se cuente con un oficial de datos personales. ¿Y cuáles son los criterios para ver si estamos dentro de uno de estos supuestos de grandes volúmenes de datos? Siguiente, por favor. La directiva, como les comenté en nuestro regalo de Año Nuevo, hace esta diferenciación y te habla de criterios determinantes y criterios moduladores. Criterios determinantes son criterios que sí o sí, si cumplo alguno de estos criterios en el nivel alto, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo voy a tener que designar a un oficial de datos personales. Criterios determinantes como, primer criterio, número de titulares. Segundo criterio, la sensibilidad y el tipo de dato que se maneja. Tercer criterio, la finalidad. ¿Para qué estoy utilizando los datos personales? Y bueno, y el riesgo asociado que da esta finalidad. Y criterios que pueden modular estos criterios determinantes. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto, haciendo las evaluaciones, que voy a tratar de explicar de forma, digamos, general, obviamente sabiendo que esto se aplica caso por caso, viendo el detalle del tratamiento, pero estos criterios moduladores lo que van a hacer es que un criterio determinante que consideremos que esté en un nivel bajo y que de pronto no debería de tener oficial de datos personales, pues bueno, con este criterio modulador va a posiblemente o potencialmente elevar esta primera determinación de nuevo tener oficial y me puede llevar a tener, tener que implementar esta figura. Por eso son criterios moduladores. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver uno por uno los criterios de evaluación. Primer criterio, número de titulares. Este es un criterio determinante. Y este criterio, ¿qué es lo que busca medir? Busca medir la magnitud del tratamiento de datos personales desde una perspectiva poblacional, digamos, de cantidad. Lo que aquí interesa saber es cuántas personas están involucradas en el tratamiento de datos personales. Entonces, aquí lo que importa es la cantidad de titulares únicos. La lógica de este criterio, la verdad, es que es bastante sencillo, porque mientras más personas una empresa o una institución trate datos personales, más exposición va a haber y por lo tanto va a haber esta obligatoriedad de contar con esta figura. Aquí, cuando estamos en un nivel alto, cuando tenemos tratamiento en general, considerando los colaboradores, los clientes, los proveedores, todo obviamente hablando que somos personas naturales, supere 50.000 personas, 50.000 titulares de los datos personales. Un nivel medio, vamos a estar cuando estemos entre 10.000 y 49.999 personas, y un nivel bajo de tratamiento va a estar cuando sea menor a 10.000 titulares. Entonces, acá hay un punto que también está mencionado de que cuando hay registros, y está ahí como idea clave, no basta contar con registros. O sea, no importa si yo de un mismo trabajador, yo tengo dos tipos de registros, o era postulante y ahora es colaborador, tengo dos registros, dos bancos de datos. No, acá no podemos hablar de registros que se van duplicando. Acá lo que nos importa son personas. Y si yo tengo más de 50.000 personas en el tratamiento, estoy en el criterio alto y por lo tanto tengo que designar un oficial de datos personales y se acabó la historia y no tengo que pensar en más criterios. Si estoy en un nivel medio, tendremos que ver también si en otras categorías estoy en nivel medio para que se tenga que designar, si estoy en un nivel bajo o no, pero ese tema de los niveles lo explico al final. Acá lo que me importa que quede claro es el número de titulares. Siguiente, por favor. Siguiente criterio, sensibilidad y tipología del dato. Aquí no nos fijamos en cuántas personas solamente son, no es el criterio anterior, sino en qué tipo de dato se está tratando. Esto es un criterio determinante y aquí la directiva le va a dar mucho peso al tratamiento de datos sensibles. Nos enfocamos en los datos sensibles. ¿Por qué? Porque no todos los datos valen igual y mientras más sensible sea el dato, mayor peso tiene la evaluación porque hay mayores intereses que proteger. Entonces, acá lo que se mide es el tratamiento, no cantidad de personas, sino si yo estoy en un tratamiento que sea mayor a 5.000 tratamientos, estoy en el nivel alto. Nivel medio, entre 1.000 y 4.999, nivel bajo, entre 100 y 999 tratamientos. ¿Y por qué les hablo de tratamientos? Porque es aquí el tratamiento que yo hago sobre ese dato sensible. Si yo hago registros, por ejemplo, es una actividad de tratamiento. Si yo voy a hacer más de 5.000 registros, voy a estar más de 5.000 actividades de tratamiento y voy a estar en nivel alto. Pero no solamente registros. Si yo hago registro, transfiero esa información, la comparto, hago muchos, voy a ir hablando de tratamientos individuales. Entonces van a ir sumando la cantidad de tratamientos. Tratamientos son las operaciones específicas que se hacen respecto de los datos personales. Recolectar, registrar, organizar, consultar, evaluar. Entonces, a partir de todas estas acciones que se realicen sobre datos sensibles, es que hacemos estas categorizaciones y según eso medimos. Nuevamente, si estoy en un nivel alto acá, solo por este criterio tendré que tener un oficial. Si estoy en nivel medio, tendré que medir con otras, sumando con otros criterios, nivel bajo, no importa. Siguiente criterio está vinculado a la finalidad del tratamiento y el riesgo asociado. Este criterio lo que mira es para qué se tratan, para qué se usan los datos personales.
y qué nivel de riesgo puede generar de alguna manera esa finalidad sobre los derechos y las libertades de las personas, que es lo que finalmente protege nuestra normativa. Entonces, es muy importante esta finalidad también tenerla en cuenta, porque puede ser que tengamos una base que tiene pocos datos personales, pero es utilizada para finalidades invasivas, para decisiones mucho más importantes y que pueden generar mucho más riesgo a otra que es utilizada simplemente para fines administrativos mucho más simples. Entonces, eh, aquí aquí van a haber niveles, va a estar nuevamente categorizado en nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Acá hay un punto de quiebre que se van a considerar los tratamientos siempre que se va a considerar el tratamiento de nivel más alto siempre que supere los 20 tratamientos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que acá no se busca utilizar un uso aislado o excepcional de datos personales para esta finalidad, sino lo que se quiere es identificar que haya esta finalidad de tratamiento que sea suficientemente relevante, repetida o estructurada para poder ser tomada en cuenta. Entonces, por eso cuando se hace el análisis de la finalidad, se tiene que ver el análisis del nivel más alto realizado siempre que supere 20 tratamientos individuales. Tener 20 como nuestro punto, digamos, como nuestro piso, sin importar la cantidad de personas. Acá lo que nos importan son tratamientos. Entonces, tenemos niveles altos, en los cuales sí o sí voy a tener que designar un oficial por hacer, por ejemplo, actividades de scoring, de perfilamiento detallado, decisiones automatizadas, donde no hay intervención humana, hago algún tipo de segmentación conductual, hago temas de geolocalización constante, de vigilancia intensiva, voy a estar en un nivel alto. Un nivel medio van a ser finalidades de gestión administrativa, de estadística, de pruebas y desarrollo, utilizar los datos para generar respaldo. Quizás la mayoría de empresas van a decir que sí o sí van a estar en un nivel medio, porque realizar pruebas, desarrollo, respaldo con datos, creo que muchos realizamos copias de respaldo. Entonces considero que ahí en medio podemos estar la gran mayoría. Y finalidades bajas ya van finalidades más básicas, acotadas a almacenamiento simple, pequeñas nóminas, registros puntuales, expedientes aislados. Eso a nivel de categorización. Siguiente criterio es ya vamos hacia los criterios modulares, frecuencia, duración y continuidad del tratamiento. Este criterio que analiza es la intensidad temporal del tratamiento. ¿Con qué frecuencia ocurre este tratamiento de datos personales? ¿Cuánto dura? ¿Es ocasional? ¿Es recurrente? ¿Es continuo? ¿Por qué? Porque no va a determinar este criterio por sí solo si es que existe un gran volumen, pero sí va a poder de alguna forma reforzar la evaluación cuando un tratamiento es persistente, es estable. También se toma en cuenta el tratamiento más alto que supere los 20 tratamientos individuales, a lo mismo que el caso anterior. Entonces, cuando hay un tratamiento de datos personales que se realiza todo el tiempo, cualquiera de las acciones que implique tratamiento, de forma permanente, diaria, monitoreo sistemático, 24/7, en tiempo real, conservación prolongada, estamos en un nivel alto. Nivel medio, algo que sea semanal, que sea mensual, trimestral, una campaña, una operación programada, algo que ya vemos, digamos, cierto espacio, ¿no? Cierta temporalidad, no algo tan intensivo. Un nivel bajo para este criterio modular es un criterio, un tratamiento que sea algo muy puntual, algo muy excepcional. Entonces, aquí obviamente no va a ser lo mismo tratar los datos una sola vez que hacerlo todos los días de forma automatizada y permanente. A mayor continuidad, mayor exposición sostenida y por lo tanto mayor relevancia para tener la evaluación. Y este es un criterio que combinado con los determinantes podría darnos como resultado tener que tener esta figura del oficial. Y finalmente, como otro criterio modulador, tenemos el de la demarcación territorial. En la demarcación territorial, este criterio que mira dónde están alojados los datos y desde dónde son gestionados los datos. Aquí la directiva que considera que el componente territorial va a incrementar de alguna manera
la complejidad y por lo tanto la evaluación de si se debe detener o no. Y la complejidad porque un nivel alto va a implicar si para el tratamiento de datos personales yo tengo servidores fuera del país, si yo tengo una nube, utilizo el servicio en nube, si tengo accesos remotos, si tengo VPNs, estoy en un nivel alto. Un nivel medio, si tengo los servidores no fuera del país, sino los tengo dentro del país, si toda la gestión sea a nivel nacional, si tengo accesos virtuales entre sedes nacionales, estoy en un nivel medio. Un nivel bajo va a ser un tratamiento muy localizado, soportes físicos, no exposición a internet, algo, digamos, muy acotado. Entonces, como podemos ver, este criterio no mide cantidad, no mide sensibilidad, lo que mide es digamos, el punto territorial y cuántos datos salen del país de alguna forma por este flujo que puede haber por uso de tecnología o se gestionan desde infraestructuras que son globales. El tratamiento, cuando hay infraestructuras más globales, obviamente se vuelve más complejo y requiere mayores controles. Una empresa que guarda documentos físicos no va a tener que tener, va a estar en un criterio bajo, pero una empresa que tiene servidores en Lima, acceso VPN, va a probablemente estar, VPN dentro de sus sedes nacionales va a estar de pronto en un nivel medio, y una startup que utiliza servicios de cloud con proveedores de Estados Unidos va a estar en un nivel alto. Entonces, puedes hacer clic, por favor, para aparecer el cuadro. ¿Qué es lo importante para cerrar con el tema de los criterios? Que estos criterios no pesan igual. Los criterios determinantes son los A, B y C. Y basta que alguno de estos criterios del nivel A, del nivel B o del nivel C estén en el nivel A, el más alto, para que, digamos, tienes gran volumen y tienes que contar con un oficial. Si hay dos de los niveles de los criterios determinantes que están en un nivel B o C, ya vamos a estar hablando de un nivel medio, por lo tanto tienes que tener un oficial de datos personales. Y por lo tanto, si estás finalmente en alguno de los criterios, es A, B o C, y está en un nivel medio, pero tienes uno de los moduladores que esté en un nivel alto o medio, vas a tener que contar con el oficial de datos personales. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien puede ser que alguno de los niveles yo diga, oye, no estoy en el nivel más alto y por lo tanto no debo de contar con un oficial de datos personales, si alguno de estos criterios, el A, B o C, estoy en solo un nivel medio, pero un criterio modulador, estoy en un alto o en un medio, voy a tener que contar con el oficial de datos personales. Y esto dependerá, evidentemente, de cada caso. Siguiente, por favor. Importante también tener en cuenta los plazos de designación para aquellas empresas que sus montos de facturación anual están sobre los 12 millones de soles, ya debieron de haber designado este oficial el 30 de noviembre. Importante ahí simplemente hacer la precisión que la directiva ha establecido, esta directiva complementaria, dio un plazo adicional de 180 días calendarios, porque claro, como no había mucha claridad, en muchos casos el oficial ha sido designado o no sabían a quién designar porque no tenían claridad si tenía que tener o no esta figura. Entonces tenemos una prórroga hasta el 30 de junio del 2026 para, digamos, que aquellos que tuvieron que designarlo cumpla, digamos, este oficial con las características que debe de tener el oficial de datos personales, que las vamos a ver en breve. De ahí ya los montos de facturación para las siguientes empresas en un nivel, digamos, menor, entre 1.700 UIT, más de 1.700 UIT y menos de 2.300, 30 de noviembre de 2026, 150 UIT y menos de 1.700, 30 de noviembre de 2027, y menores o iguales a 150 UITs a nivel de facturación, 30 de noviembre del 2028. Siguiente, por favor. Muy rápido el tema de requisitos, de perfil de requisitos e idoneidad sobre esta figura. Siguiente, por favor. El OPD tiene que ser designado atendiendo a las cualidades profesionales, conocimientos especializados, su experiencia práctica, su acreditación objetiva de, digamos, de tener este perfil. Y este perfil, ¿a qué nos lleva?
nos lleva a 2 puntos en específico, a una experiencia profesional y a una formación académica y complementaria. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de experiencia profesional sobre este OPD, lo que hablamos es que el OPD tiene que tener una experiencia general de mínimo 2 años continua o acumulada en materias afines a lo que es la protección de datos personales, temas de seguridad y gestión de la información, temas de ciberseguridad, de gobierno digital. Es decir, tiene que contar con esta experiencia general no inferior a estos 2 años en estas labores afines en protección de datos personales o todos estos temas que les estoy mencionando. Y se menciona la experiencia específica como menos de, o no inferior, mejor dicho, a 1 año, desempeñando labores en materia de protección de datos personales. Por eso es específica, ya sea de forma continua o de forma acumulada, la cual también puede ser acreditada a través de experiencia profesional pública o privada a nivel nacional o internacional. Entonces, tenemos este criterio. Y luego tenemos el criterio de la formación académica y complementaria, que esto es alternativamente, importante tenerlo en cuenta, ya sea en temas de docencia universitaria, investigación académica especializada sobre temas de protección de datos personales o afines, o contar con estudios de posgrado concluidos o grado académico afines a temas de protección de datos personales o seguridad de la información, o contar con certificados de especialización o diplomaturas en protección de datos personales o materias afines. Y aquí hay digamos, precisión sobre el mínimo de 90 horas lectivas para certificaciones y mínimo de 120 horas lectivas para los diplomados por instituciones de reconocido prestigio. Pueden ser universidades, reconocido prestigio, eso lo aclara luego la autoridad. Pueden ser universidades, pueden ser institutos, organizaciones, empresas certificadoras de Perú o el extranjero. El tema es que cuenten con una infraestructura académica que sea robusta. Y en este punto también les quería comentar que este estándar de horas previsto, la directiva pone este estándar técnico de forma orientadora para determinar la idoneidad de este perfil. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, sin admitir prueba en contrario, una persona que haya llevado una formación dentro de estas horas, vas a decir, ok, cumple con los conocimientos suficientes para ser oficial de datos personales. Pero la autoridad, también estas preguntas y respuestas, dice que puede evaluarse el caso en concreto del estándar de horas y que pueden admitirse ajustes razonables según la naturaleza. O sea, nos podría dar quizás algún margen a abrirse a algún tipo de consideración. Pero si tienes esta formación, sin admitir por el contrario, se entiende que tienes la formación idónea, por lo cual es recomendable tomar algún curso que lleve esta cantidad de horas. Finalmente, temas de idoneidad moral y ética. Este oficial no tiene que tener sentencias condenatorias, firmes por delito doloso, no tener sanciones o inhabilitaciones vigentes a consecuencia de procedimientos disciplinarios, no tener investigaciones penales, no haber sido sancionado, digamos, por ningún tema de faltas éticas vinculado al tratamiento de datos personales. Así que es importante que se tenga eso en consideración también. ¿Qué sucede si mi empresa cumple con designar un oficial de datos personales, pero no cumple con los requisitos de perfil, de idoneidad, de todos estos puntos que hemos comentado que tiene que tener un oficial? La infracción va a ser una infracción vinculada al deber de adoptar medidas de seguridad, es decir, a medidas de seguridad.
Y las medidas de seguridad, la verdad es que puede ser calificada como leve o grave o muy grave, dependiendo de qué perjuicio hay, de qué exposición. Entonces, esto se va a ver caso en concreto. Entonces, tener muy en cuenta esto que va a variar mucho del caso. Por eso es importante ver de cumplir con designar a un oficial que tenga todo este perfil de idoneidad que se requiere. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente. Vamos a hablar sobre las formalidades en la designación del oficial. No hay un instrumento único establecido respecto a lo que es la formalidad para poderlo desempeñar. ¿Esto qué quiere decir? Que la designación debe ser el acto formal adoptado por el máximo órgano de la administración conforme el régimen que tenga. Podemos hablar de acta, de acuerdo, de resolución, cualquiera de, digamos, de la forma en la cual la institución, sea pública o privada, se rija. Y lo que sí se tiene que establecer es el nombre y apellido, el número de documento de identidad, cuál es el cargo o rol que tiene y los datos de contacto de esta persona. Una vez que se ha hecho esta designación, internamente la empresa cuenta con estos 15 días hábiles para comunicarlo a la autoridad de datos personales. Siempre mapeemos los plazos de comunicación adjuntando este instrumento mediante el cual se le ha designado. Si hay cualquier modificación o actualización de los datos, vamos a siempre contar esos 15 días hábiles para que se realice. Y también, más allá de esa comunicación, esa designación interna y esa comunicación a la autoridad, se deben publicar los datos de contacto del oficial en un lugar visible para que las personas cuyos datos son tratados por la entidad sepan quién es el oficial de datos personales, por ejemplo, una política de privacidad. Puede ser una persona interna o un colaborador, pero también puede ser una persona externa, contratada directamente por parte de la persona jurídica. Puede haber una persona, un mismo oficial para un grupo de empresas, no hay ningún problema. Y si por algún tema de operaciones ya no es exigible el determinar al oficial, porque todos los criterios que hemos determinado, que hemos analizado en detalle, ya no aplica, pues se hace esta comunicación a la autoridad en un plazo de 10 días hábiles desde que, bueno, esta situación cambie. Gracias, Macarena. Ahora yo pasaré a comentar cuáles son las principales funciones del oficial de datos personales. Primero, es importante precisar que las funciones mínimas del oficial de datos personales, las que tiene que cumplir en las empresas, ya se encuentra establecida en nuestra normativa, específicamente en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y en la directiva que fue emitida posteriormente, que ya les comentó Macarena. Y podemos clasificar estas funciones en 4 funciones principales. Primero, cooperar con la Autoridad Nacional de Protección de Datos y actuar como punto de contacto con la empresa, con la organización. 2, verificar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. 3, informar y asesorar sobre obligaciones legales dentro de la organización. Y por último, promover la sensibilización y formación del personal en materia de protección de datos. Por la importancia de estas funciones, la figura del oficial de datos no solamente es una figura legal que la empresa en determinadas situaciones que ha hecho Macarena está obligada a designar, que lo está, sino también en la práctica es una figura clave, ¿no?, y transversal para garantizar el cumplimiento normativo dentro de la empresa. Por eso es muy importante. Y ahora vamos a pasar a comentar con un poco más de detalle cada una de las funciones. Primero, actuar como punto de contacto y cooperar con la autoridad. Importante saber que el oficial de datos personales viene a ser el nexo, el puente formal entre la organización, la empresa y la autoridad. Justamente por eso es que la normativa requiere que cuando se comunique la designación del oficial de datos a la autoridad, también se le compartan, como había dicho Macarena, sus datos de contacto. El oficial de datos tiene que participar en la atención de los requerimientos que formule la autoridad a la empresa, debe acudir a las instalaciones de la autoridad si es que se requiere, cuando sea necesario, cuando haya alguna duda de la interpretación de las normas, algún lineamiento, alguna directiva de la autoridad, el oficial de datos debe participar y formular las consultas que correspondan directamente a la autoridad. Por supuesto, de cuando haya fiscalizaciones en los establecimientos de la empresa, el oficial de datos debe participar en estas fiscalizaciones y estar presente. Cuando suceda un incidente de seguridad que pueda comprometer datos personales dentro de la empresa y por ley tenga que notificar a la autoridad, evidentemente el oficial tiene que participar en la coordinación y la gestión de esta notificación.
Y también cuando la autoridad realice campañas informativas, educativas sobre protección de datos, que muchas veces hace a través de eventos o virtualmente, a través de algún boletín, a través de algún documento informativo, también se espera que el oficial colabore activamente y promueva también la difusión interna de estas campañas de la autoridad. Importante tomar en cuenta que si bien el oficial es el puente entre la empresa y la autoridad, eso no quiere decir que necesariamente sea el representante legal. Son figuras diferentes y eso lo vamos a hablar también más adelante. 2. El oficial debe informar y asesorar sobre las obligaciones legales en la empresa. Es decir, tiene una función principalmente orientativa, ¿no? Eh, y que el oficial debe tomarse como un asesor, como un consultor permanente en materia de protección de datos personales en la empresa, bajo un enfoque principalmente preventivo, no tanto reactivo, no tanto correctivo como vamos a ver. El oficial de datos debe informar a las áreas que se encuentran involucradas en el tratamiento de datos sobre las obligaciones que le correspondan, ¿no? Según la normativa, asesorar en la interpretación y aplicación correcta de la norma, absolver las consultas que puedan surgir, participar en la elaboración o adecuación de documentos vinculados al tratamiento de datos, por ejemplo, cláusulas contractuales, avisos informativos, políticas de privacidad, orientar al personal en proyectos nuevos para prevenir riesgos en materia de datos personales, y actuar de manera proactiva y ofrecer asesoría cuando se detecte alguna actividad que así lo requiera. El oficial no puede esperar de brazos cruzados o sentado, ¿no?, a que le realicen consultas, sino proactivamente tiene que estar atento por si surge algún proyecto, alguna iniciativa que involucre tratamiento de datos y requiera su opinión. En ese caso, el oficial debe intervenir. Y precisamente por eso el oficial siempre debe participar en las reuniones de la organización en las que se traten temas vinculados a tratamiento de la información. Y eso se corresponde con una obligación de la empresa de siempre procurar que esté presente el oficial cuando se traten esos temas. Por ejemplo, una reunión en la que la empresa va a decidir la contratación de un nuevo software, ¿no?, que es muy atractivo para la empresa y está destinado al área de recursos humanos y va a involucrar tratamiento de datos de trabajadores. En ese caso, el oficial evidentemente tiene que estar presente en la reunión y emitir su opinión, por más que al final sea acatada o no por la empresa. La idea clave es que el oficial de datos no es un apagafuegos, ¿no? No es una persona a la cual se le pueda recurrir solamente cuando ya se activa la contingencia, ya se activó un riesgo, o solamente para que dé el visto bueno final sobre algo que ya se decidió o un documento que ya se elaboró, sino tiene que estar presente siempre desde el inicio, ¿no?, de todo proyecto o iniciativa que involucre tratamiento de datos. Tercer lugar, el oficial no solamente tiene este rol orientativo, sino también uno más activo de verificar, supervisar, ¿no?, el cumplimiento normativo en la materia dentro de la empresa. Y acá lo más importante es que el oficial tiene que participar y liderar auditorías internas para identificar riesgos o brechas que pueda haber en la norma dentro de la empresa. Si tiene los recursos, el oficial lo puede hacer directamente. Se recomienda que las auditorías sean periódicas, se recomienda 6 meses, o también se puede contratar, digamos, terceros, ¿no?, consultoras, estudios de abogados que puedan realizar auditoría, pero evidentemente siempre el oficial tiene que tener un rol protagónico en la coordinación y la gestión de estas auditorías. Y también supervisar que la organización adopte y mantenga medidas de seguridad suficientes respecto a los datos personales. Por último, claramente, como ya expuso Macarena, el oficial de datos requiere un perfil de conocimiento, de experiencia profesional bastante alta en lo que es datos personales, pero si este conocimiento, al menos en lo más básico, no se comparte, no se difunde en el resto de colaboradores que directamente tratan datos personales, es muy probable que igual se pueda activar un riesgo, una contingencia en la organización. Las infracciones en datos normalmente no ocurren por dolo o porque se quiera, sino por desconocimiento. Entonces, una labor muy importante que tiene el oficial es también promover la sensibilización y formación del personal en esta materia, a través de la organización de programas de capacitación sobre protección de datos personales. Por ejemplo, el oficial de datos puede directamente dictar capacitaciones, cursos, también puede promover la organización de alguna capacitación, alguna charla por parte de una entidad externa, o incluso estar atento a cursos, programas que se dicten también externamente y promover la inscripción de determinados colaboradores en estos programas. Pero siempre el oficial tiene que estar activo en lo que viene a ser la formación continua del personal, y siempre con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento en materia de protección de datos dentro de la empresa. También se tiene que ser estratégico, ¿no? En estas capacitaciones, las áreas que tienen que asistir son siempre las que están involucradas en el tratamiento de datos. Normalmente, un ejemplo clásico es el área de recursos humanos, que siempre está involucrada en el tratamiento masivo de datos de trabajadores.
el área de tecnología de la información por los sistemas que se usan en las empresas, y también, por ejemplo, el área de seguridad, hablamos de biovigilancia, o las áreas comerciales por los datos de los clientes, ¿no? Entonces siempre tiene que priorizarse esas áreas clave en el tratamiento de datos y también dar una focalización especializada en las áreas que ya traten datos sensibles. Hablamos, por ejemplo, de las áreas que se ocupan de salud ocupacional, que pueden tratar de repente antecedentes de carácter penal, policial de los postulantes, de los trabajadores. En esos casos sí, incluso se recomienda también el desarrollo de capacitaciones ya más especializadas. Ahora quisiera pasar a hablar rápidamente sobre la autonomía técnica y funcional que debe tener el oficial de datos personales y las responsabilidades de la organización frente a ello. Una figura, un concepto clave, imprescindible, cuando hablamos del oficial de datos personales, es la autonomía técnica e independencia funcional que se tiene que tener para desarrollar sus funciones. Esto es algo que mayormente se va a dar cuando el oficial es externo, pero cuando el oficial es un colaborador interno, la empresa tiene que asegurarse que no se puede instruir o direccionar al oficial sobre el contenido de sus opiniones, recomendaciones o decisiones, ni mucho menos el oficial pueda ser sancionado, removido o sufrir cualquier tipo de represalia por el contenido justamente de sus opiniones. Es decir, por un lado no puedo persuadir o incentivar al oficial a tomar determinada recomendación y por otro tampoco puedo amenazarlo, ¿no? O disuadirlo de hacerlo. El oficial debe basar sus decisiones, sus acciones, netamente al 100% en su puro criterio técnico, ¿no? Y la normativa, una medida que toma y que exige para facilitar, ¿no?, el cumplimiento de esa independencia funcional, es que el oficial de datos debe reportar funcionalmente y directamente a la máxima autoridad de administración de la empresa. En muchos casos va a ser el gerente general. El oficial de datos debe rendir cuentas únicamente al gerente general. No puede haber intermediarios ni debe depender en lo que es el rol de oficial de datos personales de otras, digamos, personas o cargos dentro de la empresa. Pero esa independencia funcional, no hay que confundirnos, no necesariamente modifica la dependencia jerárquica ni la estructura organizacional de la empresa. Porque muchas veces, ¿no?, cuando un colaborador se designa como oficial de datos, el colaborador ya tiene un cargo específico, pertenece a un área, imaginemos un jefe de sistemas, un gerente de TI o un jefe de un área legal, que claramente va a tener ciertas personas a su cargo, va a depender de otras personas en la estructura jerárquica de la empresa, y eso no tiene por qué cambiar si se le designa como oficial de datos, porque son roles diferentes, son funciones diferentes, ¿no? La persona puede continuar ejerciendo esa labor en el área funcional donde ya pertenece, pero en todo lo que viene a ser los roles del oficial de datos, solamente va a tener que rendir cuentas al gerente general. Ahora quisiera mencionar rápidamente algunas ideas clave para entender cuáles son los límites y el alcance real del rol del oficial de datos personales. Primero, las funciones del oficial no deben confundirse con las ejercidas por el obligado a designarlo, es decir, la organización o la empresa. El oficial puede y debe recomendar, debe orientar, emitir sugerencias, pero la decisión final y la ejecución, ¿no?, de todas esas decisiones recae en la empresa. La empresa es la que está obligada, por ejemplo, a informar a las personas antes de captar sus datos, a tener su consentimiento, a implementar medidas de seguridad. Entonces no debe confundirse esto, ¿no? El oficial de datos orienta, recomienda, pero finalmente la decisión y la ejecución de las diferentes obligaciones es tarea de la empresa a través finalmente de sus áreas operativas. Segundo, no es función del oficial de datos patrocinar o representar a la empresa en procedimientos administrativos sancionadores ante la autoridad. A veces esto ya sea por descontado, ¿no? El oficial tiene que ser el que representa a la empresa en los procedimientos. Y puede pasar, sí, puede que se designe como oficial a un colaborador que ya era representante legal de la empresa. Esto es algo que es posible, pero no debe confundirse y no por eso hay que asumir que ser oficial de datos implica necesariamente ser representante legal. Son dos funciones, dos roles totalmente diferentes y que tienen que ser diferenciados. Tercero, los intereses personales, profesionales o económicos del oficial no pueden interferir en el cumplimiento de sus funciones, porque aquí estaríamos ante un conflicto de interés. Claramente, una persona que tiene un conflicto de interés respecto a las funciones de oficial de datos no puede ser resignado como tal. Pero ¿qué pasa si es que eso sucede después, ¿no? Imaginemos el caso de un oficial que tiene ya meses ejerciendo y de repente surge una oportunidad de que la empresa contrate con un software novedoso, bastante atractivo, pero que pertenece, imaginemos, a una empresa familiar del oficial de datos. Lo que dice la norma es que en estos casos la empresa tiene que tomar medidas inmediatas a corto plazo para procurar remover este conflicto de interés. Pero si no es viable, no, si no es viable de repente optar por este proveedor, en este caso quedó, y otra medida, entonces se debe sustituir al oficial y darle el cargo a otra persona que no tenga este conflicto de interés.
En cuarto lugar, la independencia funcional del oficial de datos no excluye su responsabilidad en caso de dolo, negligencia o incumplimiento de sus obligaciones. Estábamos hablando que el oficial de datos está protegido por estas garantías, por esta autonomía, esta independencia funcional, y no se le puede sancionar, no se le puede amenazar por cumplir con su función. Pero eso no quiere decir que no sea responsable por ejecutar mal su función y generar perjuicios a la empresa por eso, o dolosamente o por negligencia grave, igualmente cumpla mal su función y cometa, digamos, alguna negligencia o algún perjuicio directo a la empresa. En esos casos, claramente, el oficial de datos puede ser responsable a nivel interno disciplinario si es un colaborador, si le genera daños cuantificables a la empresa, incluso puede ser responsable a nivel civil, y si hay delitos inmersos, incluso puede haber responsabilidad penal. Por último, el oficial de datos debe guardar estricta confidencialidad respecto a la información que conozca en el ejercicio de sus funciones. No hablamos solo de datos personales, sino también de información sensible o comercial. Y hay ciertas responsabilidades y obligaciones de la organización que debe, ¿no?, darse frente al oficial para garantizar justamente el cumplimiento de sus funciones. Primero, proveer infraestructura, financiamiento y acceso a formación continua que sean necesarias. En segundo lugar, tomar las medidas para evitar que se impartan instrucciones al oficial de datos respecto al criterio técnico jurídico que debe adoptar, más allá del gerente general o la máxima autoridad administrativa de la empresa. En tercer lugar, facilitar, por supuesto, el acceso al oficial de información y documentación necesaria. Y por último, asegurar su participación o consulta oportuna en las decisiones que incidan en el tratamiento. Si la empresa decide no seguir las recomendaciones del oficial, siempre se debe dejar constancia escrita de ello para registrar que el oficial igual ha cumplido con su función. Gracias. Acá creo que solamente vamos a hacer un ejemplo rapidito. Acá la idea era mostrarles un poco, por ejemplo, un contexto, ¿no? Donde una gerencia general decide que el jefe legal asuma el rol del OPD y lo comunica verbalmente y empieza a enviarlo a reuniones relacionadas con protección de datos personales, pero no emite ninguna resolución, ningún acta o ningún documento interno para la designación del OPD. Primera pregunta que surgiría respecto a este caso. Siguiente, por favor. ¿Es válida la designación del OPS un acto formal y verificable? No, para irla respondiendo. ¿Por qué no? Porque si bien, como hemos dicho, no es que se impongan las normas específicamente, tiene que ser este tipo de resolución o este acto o este acuerdo, sí exige, mejor dicho, que esta designación conste en un acto formal adoptado por el máximo órgano de administración de la empresa según el régimen interno que tenga. ¿Por qué? Porque obviamente una designación que sea verbal no va a cumplir con el estándar mínimo de formalidad, de trazabilidad y de prueba. Y claro, desde un enfoque de cumplimiento, y es algo importante que se tiene que tener en cuenta, la designación del OPD no puede quedar en una decisión informal o algo meramente operativo, porque esta exigencia nos pide que haya de alguna forma nos muestra una estructura sólida y lo que nos permite acreditar es que hay un órgano competente y que se está contando con toda la información necesaria. Entonces, como sabemos, se tiene que identificar a todas las personas, a todos los datos, digamos, que están mencionados respecto al nombre de esta persona, el apellido, el DNI, el cargo, el correo, ¿no? Y el alcance del rol, que va a ser designado como oficial de datos personales, y el órgano que lo ha asignado, y bueno, ya siguiendo un poco la estructura de lo que cada documento interno gestione. Y obviamente las consecuencias es considerado ¿cuál sería la consecuencia? Que se considere que la empresa no ha cumplido con designar un oficial de datos personales. Entonces, de pronto se podría tener como no designado el oficial, un incumplimiento formal, entonces no tienes cómo acreditar que realmente se realizó. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Ya de frente vamos, por favor, a las conclusiones. Conclusiones sobre el oficial de datos personales, ya que estamos al límite de la hora. La designación del oficial de datos personales es un eje central de cumplimiento en la empresa para empresas que realizan el tratamiento de grandes volúmenes de datos o tratan datos sensibles como giro principal del negocio. Esto no es opcional. Hemos visto que su designación o designación defectuosa
es una infracción que puede generar sanciones y, como hemos comentado, una infracción vinculada a deber de seguridad. Siguiente punto, el oficial de datos personales cumple con este rol estratégico de prevención de riesgos. No solamente estamos hablando de un cumplimiento formal, su función va más allá de un tema de control documental, porque como bien ha señalado Víctor, es aquel que asesora, aquel que supervisa, que alerta, que ve riesgos, porque finalmente es un tema de gestión de riesgos y actúa obviamente con el articulador de las distintas áreas del negocio y también con la autoridad y con los titulares de los datos personales, fomentando esta gestión responsable de la información. Como tercera idea, hay que diferenciar entre lo que es una infracción, obviamente, o un incumplimiento leve, grave y muy grave, y eso va a estar en el impacto. Designar a un oficial de datos personales sin cumplir con los requisitos de experiencia, de formación, de independencia funcional, ni observar las formalidades de la designación que se tiene que tener, en la práctica va a llevar a no cumplir, y no cumplir es a exponerte a la organización a posibles sanciones. Y finalmente, un OPD correctamente designado va a fortalecer la cultura organizacional de la empresa en el sentido de que la presencia de un oficial de datos personales integra todo lo que es protección de datos personales, porque está en la toma de las decisiones, mejora la transparencia de los clientes, de los trabajadores, la comunicación frente a las autoridades. Y si bien alguna empresa de pronto no está obligada por todos los criterios que hemos repasado a contar con el oficial de datos personales, el hecho de que lo pueda designar también es considerado una buena práctica y de pronto también hasta una ventaja competitiva y reputacional. Contar con un oficial de datos personales es proteger a la empresa, evitar sanciones, reducir riesgos reputacionales y transformar, ¿no?, todo lo que viene a ser este cumplimiento normativo en una ventaja competitiva. Con ello hemos concluido la presentación. Le damos muchas gracias a todos por haber participado. Acá están también nuestros datos de contacto. Y, a ver, veo una pregunta en el chat. Entendió respecto al oficial de datos personales corporativo, entendido como aquel que es asignado para un grupo empresarial. Debemos entender grupo empresarial como un holding legalmente constituido, o es válido hablar de grupo empresarial como aquel conjunto de empresas que comparten un mismo órgano de control, mismos accionistas, mismos gerentes. Eso es lo segundo, cómo debería efectuar la designación. Esta pregunta la ha hecho Luis. Luis, si quieres te habilitamos al toque el micrófono para que nos puedas comentar un poquito más sobre esta pregunta. No sé si está habilitado. Sale bloqueado. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Mira, yo trabajo para una empresa que está dentro del rubro de casinos y tragamonedas, eh, que básicamente, digamos, en tema de expansión vamos adquiriendo nuevas salas, pero compramos hacemos la transferencia del 100% de acciones de una razón social ya constituida que funciona como el operador de otra sala, ¿no? Entonces, de esta manera, se ha ido formando de facto un grupo empresarial, por así decirlo, porque no se ha constituido como tal, legalmente hablando, pero manejamos tanto los mismos accionistas como la gerencia general de todas las empresas que vamos comprando, que son operadores de las distintas salas.
Entonces, a efectos de la designación de un oficial de datos, entiendo que hay oficial de datos para cada sala, o, perdón, para cada empresa, razón social, o también la norma te establece la posibilidad de designar un solo oficial de datos para un grupo empresarial. Entonces, mi consulta es, ¿se puede entender el grupo empresarial de facto como lo tenemos actualmente en la empresa? Es decir, que son varias razones sociales, que son operadoras de varias salas de casinos y tragamonedas, pero que comparten un mismo órgano de control y dirección, o por el contrario tendría que designar un oficial de datos para cada razón social. Yo considero con el caso que me estás que me estás dando, que podría aplicar la figura de que sea un mismo oficial eh, para todas estas empresas que mencionas. Obviamente tendría que analizarse bien el detalle de este manejo de esta misma data replicado y centralizado, pero por lo Ujú. que me estás comentando, yo de primera línea te diría que creería que la opción de un mismo oficial sería viable. Ok, perfecto. Ya, lo tendré en cuenta Listo. y para registrarlo ante la autoridad, porque te piden creo que te piden eh, un acta de Junta General de Accionistas donde designes al oficial de datos. ¿Cómo se haría en el caso de que quiera afiliarlo o designarlo para todas las empresas? ¿Qué requisitos te pide la autoridad? Me parece que ya hemos visto casos como estos de grupos donde hemos designado un mismo oficial y hemos hecho que en el mismo acta, digamos, se consignen las razones sociales de las empresas que forman parte del mismo grupo y, digamos, se Ujú. designe al oficial haciendo mención de cada una de estas empresas. No, ahí, Víctor, creo que puedes validarme eso que lo hemos hecho de forma conjunta para un grupo. Sí, sí, Ah, exactamente. No es necesario que sea, claro, por Junta General de Accionistas, como justo mencionaba Macarena, puede ser un documento también suscrito por los gerentes generales, incluso se puede trabajar ahí un acta conjunta que se puede presentar a la autoridad. Bueno, cada empresa, se puede suscribir un solo acta y cada empresa termina presentándole a la autoridad para notificar que es oficial de datos personales, ¿no? Que sería uno mismo en este caso para las empresas, como estaba claro. comentando Macarena. Ok, perfecto. Muchas gracias. De No, nada. gracias a ti. Eh, Veo una mano más levantada de... A ver, lamentablemente por tiempo solamente vamos a poder atender una más. Me parece que era primero de José Carnero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta. ¿Y cómo se acredita la experiencia del oficial de datos? ¿Base a una declaración jurada, una especie de hoja de vida? Porque también es muy relativo, ¿no? Como que quién tiene experiencia en protección de datos. Yo puedo decir que me encargaba de algunos temas en la empresa y con eso estaría acreditado o hay algún requisito. ¿Te refieres a, claro, o sea, a nivel de, estás hablando de formación o digamos, o No, de 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 la experiencia. experiencia? Sí, Es que como tal no hay más formalidad, creería yo, de aquello que tú puedas consignar en tu CV, bueno, no solo en el CV, porque también en la medida que hayas trabajado en una entidad, digamos, y haya tenido que haber digamos, el pago dependiendo de la categoría tributaria en la que estés, por el cual tengas que tributar, también hay un registro de. Entonces, el al menos haber estado en la institución, vas a tener cierta trazabilidad, pero ya concretamente las funciones que viste, claro, de ahí ya no puede haber tanta trazabilidad. Entonces, al final va a ser, creo que podría ser mediante una declaración jurada de pronto. O sea, ya el nivel, digamos, de formalidad ya no llega a tanto detalle de cómo formalmente poder acreditar esta experiencia. Yo creo que al final va a ser declaración claro. jurada, en todo caso.
Ok, Listo. muchas gracias. No, a ti. Bueno, muchas gracias. Disculpen más bien si han habido más preguntas que no hemos podido atender, pero tienen nuestros datos. Somos nuevamente parte de CPB Abogados y la verdad que con toda la disposición podemos atenderlos, organizar alguna reunión si alguien lo necesita para profundizar sobre algún punto que haya quedado alguna duda. Les agradecemos muchísimo. Que tengan una Muchas buena gracias. tarde. Gracias.